La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy platicaremos con María de los Ángeles Pérez, abogada litigante, docente universitaria y psicoterapeuta. Acompáñenme a conocer la odisea de su vida. Emilio, qué gusto. Qué gusto saludarte, Linda. qué gusto verte. De verdad, me agrada tanto. ¿Por qué? Porque es un día tan luminoso. ¿Por qué? Porque dejó de llover un ratito para nuestra entrevista. Tocó bonito día. No, qué gusto verte, muchas gracias. Yo encantado. Me siento muy feliz de poderte ver después de algún tiempo. Y me he preparado para esta entrevista. Pues muchas gracias. Adelante. Pertenecer a un fenómeno de aventura, como es una odisea, muchas personas les cuesta trabajo aceptar que forman parte de una aventura de vida. Y mucha gente me dice, es que yo no tengo nada que contar, yo no tengo nada que comentar, y nada más incierto. ¿Por qué? Porque cada vida, cada ser humano, representa una experiencia muy rica para los demás. A veces aporta mucho, a veces no tanto, pero siempre hay algo que aportar. Y hoy me toca hablar con una gran señora que cuando yo la invité a formar parte de este programa, dijo, no, pero yo no tengo nada que decir. Es decir, ella es así, María es así, así como les digo, es de una sencillez profunda, de una proyección muy respetable, y me da tanto gusto, María, que nos recibas en este lugar tan bello. Al contrario, Emilio, muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, a ver de qué platicamos. Con mucho gusto. A ver qué se nos ocurre. A ver qué se nos ocurre. Mira, es muy sencillo. Hablar de tu vida, hablar de ti. No quiero hablar de tus logros, de tus avances y de tu obra, sino quiero hablar de la María, una criatura que vivió o que nació en el seno de una casa. Tú naces en Querétaro. Yo nazco en Querétaro, de papá queretano, familia queretana, y de mi mamá de Chihuahua. Tu mami era de Chihuahua. Mi mami es de Chihuahua, ¿Y sí. ella se integra a Querétaro cuándo? Ella se viene a vivir a Querétaro a los 16 años. A la misma edad conoce a mi papá y se casan cuando ella tenía 18 y mi papá 20. Ah, pero rápido. Rápido. Y entonces yo me acuerdo mucho de tu papá, un gran orador. ¿El nombre de ellos cuál es? Es Antonio Pérez de la Peña y mi mamá María de los Ángeles Rojas Vértiz. ¡Qué maravilla! Yo me acuerdo de tu padre en una ocasión que el que pretendía ser gobernador, Antonio Calzada, lo invitó a hablar en parte de un evento. Y entonces él, tan vehemente como era, decía, yo conozco a un hombre, y describe a Toño. Dice, yo los invito a que voten por él, igual que yo. Así fue. Sí, mi papá Encantador. era muy inteligente, muy culto, le encantaba todo ese tema de la política, escribió un libro sobre religión, era muy religioso. Muy religioso, muy dogmático. Bien, ¿crees que él fue en buena parte esa simiente en tu inquietud con el tiempo? Pues mira, yo creo que nos forjamos con todo, ¿no? Es como una variedad de factores. Mi mamá, al ser de Chihuahua, pues una personalidad completamente diferente, una familia completamente diferente, socioeconómicamente hablando. Mi papá de una familia muy queretana, muy conservadora, socioeconómicamente muy diferente.
Entonces, esa mezcla fue muy interesante y creo que nos forjó a mis 8 hermanos. 8 hermanos. 8 hermanos de mi mamá, 12 de mi papá. Somos 12 en total. Y todos tenemos, pues, como te digo, es como multifactorial lo que nos va forjando. Entonces, también fíjate que a mí me marcó mucho que mi abuelo, filósofo queretano, tuve la oportunidad de que me diera clases personalizadas. ¿Quién fue él? Antonio Pérez Alcocer. Don Antonio. Yo estudiaba Derecho, iba en cuarto de Leyes y no me encantaba. Entonces, fui a pedir trabajo, que me dieran clases en la preparatoria del Salesiano. Me dijeron, sí, está la clase de Lógica y Metodología de la Ciencia. Entonces voy con mi abuelito y le digo, abuelito, conseguí unas clases, iba yo en cuarto de Leyes, pero no sé Lógica y Metodología de la Ciencia. Entonces, por favor. Por favor, enséñame. Iba todos los días de 4 a 6 de la tarde con él y un excelente maestro, me enseñó Lógica y Metodología de la Ciencia y di esa clase ya. Bueno, ¿te recuerdas de tus años primarios, cuando eras niña? Sí, claro. Ok, ¿algún recuerdo, alguna memoria que tengas de tu niñez cuando eras chiquita? ¿Qué te llamaba la atención? ¿Te llamaban la atención las muñecas, los juguetes, los libros, el escuchar a los adultos? ¿Qué experiencias tienes? Pues fíjate que era muy inquieta, me gustaba, era muy amiguera, muy inquieta. Vivíamos precisamente en esta colonia, salíamos todas las tardes a jugar con los vecinos, las vecinas. Pues era lo que antes hacíamos, salir a jugar al bote pateado, a las escondidas, a tocar timbre y a correr. Una infancia muy libre. ¿Qué más? Me encantaban los caballos. Mi papá siempre tuvo ranchos. Ajá. Compraba un rancho, lo vendía, compraba otro, pero siempre estuvimos como en ese ambiente. De campirano, digamos. Campirano, de saber lo que es ir al silo de 6 de la mañana a 6 de la tarde, como el tractor empieza a armar las pacas, de ir de chiquita también. Mi papá tenía un rancho que se llamaba Lagunillas y ahí también nos tocó experimentar lo que es ir a arrear chivos, lo más aburrido que te puedas imaginar. Pero bueno, también lo vivimos. Sí, era arrear chivos y mirar al cielo, ¿no? Pues sí, era esperar a ver a qué hora se les ocurría moverse. Ajá. Moverse y para seguir ahí detrás, y era todo el día. Mira, ¿cuántos hermanos fueron? ¿12 en final? Finalmente 12. Ok, ¿y tú eres la número? Yo soy la número octava. Octava. Ajá. Octava, ¿de arriba para abajo? De arriba para abajo. De arriba para abajo. Ajá. Ok, entonces eras, digamos, un poco hacia la segunda mitad. De mi mamá soy exactamente la mitad. Soy Ok. la cuarta. Eres la cuarta. Sí. Ok, entonces, este matrimonio aporta 8. 8. Ok, bien. ¿Y tú eras? La cuarta. La cuarta, pero ¿eras la más latosa? No, fíjate que yo creo que de las más tranquilas. Si hablamos dentro del contexto familiar, era de las más tranquilas. Si hablamos dentro del contexto escolar, no. Ahí sí no. Ahí sí no era de las tranquilas. Las otras eran traviesas, sí. Y tú eras inquieta intelectualmente en la escuela hablando. era de las expulsadas, de las últimas. Ajá. Sí. Mira qué experiencia. No, pues mira que sí tienes bastante que contar. De adolescente llegas a la secundaria. Llego a la secundaria. A la secundaria, ¿y cuándo das el brinco a nivel ya de la preparatoria, preparándote para la profesión? Mira, yo estudié toda la primaria y secundaria en el Instituto de Asunción. Luego me brinco al TEC de Monterrey, a la preparatoria. Y me paso a la UAC, a la Universidad Pública, a estudiar Derecho. Y esa fue un antes y un después. La carrera per se. El cambio. El cambio de estar en una burbuja de escuelas privadas y cambiarme a una escuela pública y ver lo que es la realidad. Bueno. Ver lo que la vida es esta, mijita. Sí, exactamente. Ahí me di cuenta, esto es la vida. Ese fue el cambio de la universidad. ¿Y leyes es por una herencia paterna?
todos somos abogados, los 4 mayores somos abogados. Ok. Luego Pancho, el que sigue, también es abogado. Mis otras 4 hermanas también son abogadas. Entonces hay que cuidarse Tíos, de abogados, ustedes. sí, todos. Sí, Mi esposo, abogado también. sí. Cuando nos casamos, te dicen, no, aquí todos son abogados. Y se metió a estudiar también Derecho. Ah, mira. Qué bien conoces a César. No, listo. De madre chihuahuense y padre queretano, la vida de María es una mezcla de costumbres e ideas diversas que ambos cimentaron en su vida desde pequeña. Entonces, tu padre, queretano puro, Queretano. okay, supo interpretar lo que se llama trascender, y trascendió a través de sus hijos. Sí. Y fue muy generoso. Y era un hombre, me acuerdo de él, muy intenso. Lo conocí poco, yo llegué en 1966 a Querétaro, y pues empecé a conocerme, a introducirme a la queretanidad. Y lo conocí, y era un hombre que me encantaba, porque era un hombre con mucha energía. Y tú eres producto de esa relación de una mujer chihuahuense, tan distinta en todos sentidos, pero que tuvieron el valor y la fortaleza para crear una buena prole. Casi todos abogados, Sí, ¿ok? Incluyendo tú. sí. Terminas tu carrera como abogada Termino como abogada de leyes. de leyes, sí. ¿Crees que esa era tu vocación? Mira, yo creo que en ese momento no. En ese momento, te digo, al 4º año preferí ponerme a dar clases. No me encantaba. Pero fíjate que cuando fui titular de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, le encontré el gusto al derecho. Bueno, 30 años trabajé. Y de esos 30 te puedo decir que 20 trabajé en el área del derecho. Y me gustó, empecé a encontrarle gusto. Cuando yo empiezo a trabajar en un juzgado de meritoria, yo aprendí más esos 3 años que fui meritoria que en los 5 años de la carrera. Y ahí me empezó a gustar el derecho, le encontré el gusto, y más cuando fui comisionada de... Esa parte que encontraste, ¿en qué radicaba? ¿Qué era lo que te gustaba? Pues, híjole, el potencial para impartir justicia, que está en tus manos para que la justicia llegue a quien la demanda, tiene un potencial enorme el derecho. Entonces, esta teoría frente a la realidad, había que encontrar el punto justo para encontrar el elemento de justicia propio, adecuado a cada caso. Así es. ¿Así fue? Tuve la oportunidad de litigar y me tocó un sistema judicial, bueno, sabes del sistema judicial en México todavía, ¿no? Pero imagínate que me tocó también todo por escrito. Y yo me apasionaba mucho con cada caso, con cada asunto, era llegar al punto, era irnos a segunda instancia, Combativa, totalmente. Sí, no, o sea, me apasionaba el tema, que me desesperó, fíjate, dije, no, esto no es para mí, no tengo sangre de atole, y litigué muy poco tiempo, la verdad, y me dediqué a la notaría, y luego me dediqué al servicio público, y es donde pude ejercer el derecho de otra manera, también con mucho potencial para poder aportar, para poder decir, híjole, por este medio puedo aportar algo, ¿no? Puedo, a ver si sembramos ahí. Para desarrollar personas. En este caso, mi trabajo era procurar que las regulaciones estuvieran de tal calidad, las regulaciones del Estado, de los municipios, fueran de tal calidad que no hubiera discrecionalidad en el ejercicio público. Ok. Que fuera que se procurara una democracia, democracia más eficaz. Que no hubiera marco de corrupción. Las leyes y regulaciones claras, precisas, tiempos de resolución, requisitos claros. Esa era una tarea que, bueno, hoy la mejora regulatoria como política pública me parece fascinante, porque si realmente
los estados se dedicaran a implementar esta política pública con tal calidad, evitaríamos muchos problemas de corrupción. Ok. Finalmente, descubro en tu experiencia, desde chamaca, salvo los chivos que no te gustaba cuidar, era siempre encontrar un elemento balanceado, armónico, entre la realidad y la realidad de las personas, sus vivencias y la regla. Sí, fíjate que ahorita que me hace recordar que en algún momento de mi vida yo quería ser religiosa. Entonces, fui a 4 o 5 congregaciones, órdenes, para ver si alguno me... Y sí conocí 5, 4, pero no, dije, no, esto no es lo mío. Pero sí traía como esa vocación. Esa vocación. Sí la traía desde entonces, traía como esa inquietud, que yo creo que me la inculcaron en la escuela, ¿no? En la escuela. En una escuela religiosa. Ok, misión le llamaría yo. Es una misión, como que traes tu... Yo vocación. Sí, ok, eso no sé, probablemente sea una cuestión semántica, Ajá. pero yo creo que cada persona tenemos una misión que cumplir. Y viene oculta, y a veces se descubre y a veces no. Pero le llamas vocación, es correcto. La vocación te llama, te toca la puerta constantemente. En todo lo que hago. Ok, bien. Pues eso es una vocación misional. para acordar como los buenos abogados. ¿Qué te parece si la nombramos de esa manera? Ok. Ok, mira. ¿Actualmente sigues trabajando? No, fíjate que dejé de trabajar en 2019. Mi último trabajo fue en la Ciudad de México. Y ahorita, pues ya ves que no puedo estar sin hacer nada, soy muy inquieta. Y ahorita me metí a 2 diplomados, empecé a estudiar otra licenciatura. A eso me refería con trabajar. El trabajar no necesariamente implica una remuneración. Veo que es correcto tu acepción de que trabajar implica algún gasto. Para mí trabajar es en un proyecto, como el que yo estoy desarrollando ahora, que me tiene totalmente feliz de encontrarme con estas realidades tan maravillosas. Gracias. Y entonces no paras. No, fíjate que después de estudiar Derecho estudié, porque una de mis inquietudes era estudiar psicología. Y estudié Desarrollo Humano, estudié Psicoterapia Gestal, estudié Maestría en Psicoterapia Gestal, trabajé en una agencia de desarrollo humano, tuve consultorio, participaba en conferencias, y eso también siempre me gustó mucho. Entonces ahorita lo estoy retomando, actualizándome con estas 3 Qué maravilla, porque tu esposo se convirtió en un asociado en la que trabajan de una manera armónica, que muchas veces es una traba. La pareja te limita, te angosta la ruta, y veo que trabajan de una manera maravillosa. No, César siempre me ha apoyado, siempre he contado con su apoyo. Ahorita, por ejemplo, que estoy estudiando 3, 4 cosas, me está apoyando y me tiene una paciencia impresionante. La verdad estoy muy agradecida con él y pues muy contenta. Entonces nosotros estamos muy contentos, están de acuerdo conmigo, de que nos hayas regalado este tiempo. Espero que no vayas a cobrar como buena abogada, ¿verdad? Enhorabuena, de verdad ha sido un verdadero placer hacer estas remembranzas, esta revisión, esta oportunidad que personas ajenas a nuestras vidas opinen, digan y nos describan la pasión por hacer, por transformar. Y eso es lo que has hecho. Pues te felicito, de verdad. Muchas gracias, Emilio. Siendo meritoria, descubre su gusto por la carrera de abogada que había estudiado. La realidad de su profesión y la búsqueda de la justicia la hace encontrar en el servicio público su verdadera pasión. María, llegamos al final de un programa muy corto, porque para la experiencia que tú has mostrado en la entrevista, pues ha sido
riquísima. Y me cuesta mucho trabajo poder resumir en pocos minutos todo lo que tú has logrado como profesional, como mujer, como queretana. Y me siento francamente contento con esta experiencia. Quiero decirte que tuve que prepararme un poquito para esta entrevista, pero lo hago con un gusto enorme porque sé que eres una persona que has podido aportar mucho, mucho en tu carrera y te agradezco que nos recibas. No, pues el gusto es mío, Emilio. Ha sido una plática muy interesante, muy amena. Siempre ha sido un placer platicar contigo. Y pues bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces yo creo que como una mujer dinámica, que no paras, estás siempre inventando algo y no sé, ¿habrá alguna forma, alguna cosa que te diga quieta? ¿Ya no te muevas? ¿Habrá esa manera? ¿O qué piensas sobre lo que vas a hacer tú? No, pues fíjate que yo creo que es parte de mi naturaleza, que no puedo estar quieta. No puedes que siempre estar quieta. estoy, bueno, toda mi vida he trabajado y ahorita que no estoy trabajando, pues estoy estudiando, ¿no? Entonces, pues como ya te conté, no puedo estar quieta. ¡Qué maravilla! Bueno, siendo estar enfocada al desarrollo de personas, eso ha significado que traigas muchas satisfacciones a muchísimas gentes o a grupos de personas. Y eso ha sido pues, muy enriquecedor para este espíritu de desarrollo de personas. ¿Has sentido tú esa respuesta de personas o de grupos que te hagan sentir feliz? Sí, lo he sentido. He tenido la satisfacción de poder decir, híjole, que por una sola persona en algún comentario, en algún curso de algunos años, que te haga un reporte de lo que fue para esa persona y sea tan positivo para su vida, es muy satisfactorio. Pero lo más satisfactorio que puedo tener hoy día es el desarrollo personal uno de los más importantes de mis hijos, de mis 2 hijos. Los noto, de repente uno como mamá dice, híjole, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué estoy haciendo mal? Que es común, sí. Sí, porque como que no, te felicita, ¿no? La gente te felicita, oye, tu hijo, tu hija, pero tú ves en la casa y dices, ay, ¿que sí? ¿Qué será? ¿Qué será? Y luego te das cuenta que sí, que son personas que han logrado darse cuenta de lo importante que es su desarrollo, su crecimiento, y eso estoy sumamente orgullosa y satisfecha de ambos. Exacto, pero además yo creo que aquí se combinan varias cosas, no varias cosas, sino 2 elementos. La pareja, que es fundamental. Sí, elemental. O sea, es fundamental, es básica, sí. Porque donde hay armonía en ese sentido, pues hay un producto que es muy generoso, porque 2 seres nuevos abrevan de esa fuente de generosidad. Y esto me imagino que podemos hablar de la experiencia última de tu hijo Pablo, que me gustaría que se integrara con nosotros si no tienes inconveniente. Claro que sí, adelante. Pablo. Hola. Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola. ¿Cómo te va, Pablo? Bien, qué gusto que nos acompañes en esta parte, en este segmento último. Yo tengo el gusto de conocer a tus papás desde hace no muchos años, algunos, pero siempre los 2 han representado para mí dos grandes personas. Y ustedes son ese reflejo. Te felicito porque has tenido un logro importantísimo. Nuestra odisea rescata las voces de aquellos que han contribuido en medio siglo a elevar la presencia de Querétaro. Y tú has sido uno de ellos. No, hombre, Emilio, gracias por tus palabras. De verdad muy agradecido por la invitación aquí con el programa con mi mamá, por todos los elogios a mis padres, y pues es algo muy cierto, ¿no? Uno es un reflejo de lo que ve en casa, de lo que pasa en casa, del esfuerzo, del trabajo, del humano que es mi madre. Entonces, pues de alguna forma fueron las personas que me criaron y el ejemplo que seguí, ¿no? Bueno, pues lo único que tienes que hacer ahora es continuar con esa misma ruta
de crecimiento. O mejorarla. O mejorarla, ¿Eh? sí, pero, ¿Cómo ves? pero yo lo veo muy difícil porque mejorarlo, que estas dos. No, es impresionante, ¿eh? No, es Con impresionante. toda la escuela y todo lo que Te agradezco aprenden. mucho, les agradezco mucho de verdad que hayan aceptado esta entrevista y ojalá tenga la oportunidad de verte en una entrevista en particular contigo. Claro que sí, Emilio, me daría mucho gusto y de verdad muchas gracias por tu De invitación. nuevo. Gracias. María, preciosa. Muchas Ándale. gracias. Adiós, mijita. La inquietud, la búsqueda de aprendizaje y el amor al trabajo ha hecho de María una mujer que ha enriquecido y aportado a miles de personas, entre ellas a su familia. Dicho y hecho, María. El tiempo nos consumió, me preparé a conciencia y me siento muy feliz. Me voy muy, muy feliz de haberte entrevistado. Pues muchísimas gracias, ahora sí que el gusto es mío, agradecida, fue una plática muy amena y espero que, bueno, pues haya sido lo que esperabas. Y la misión y la vocación siempre será nuestra guía. Así es. Enhorabuena. Muchas gracias. Esta fue la crónica de una odisea del día de hoy. Te espero la próxima semana para ahondar una vez más en la memoria de Querétaro, aquella que tú y yo construimos juntos. Yo soy Emilio Castelazo. Hasta pronto.